Hola, buenas tardes, queridos amigos. Es increíble, hemos conseguido llegar todos, espero que sanos y salvos al final del semestre. Y este es el último video y la última clase que tenemos. Así que vamos allá y porque tenemos bastantes temas que comentar hoy. Primero voy a hablar un poco, solamente un poquito del teatro de la posguerra. Voy a mencionar dos autores y luego ya nos dedicamos a la poesía. Bien, entonces el teatro de la posguerra, hay dos autores que yo creo que vale la pena mencionarlos y que se consideran importantes porque gracias a ellos hubo una especie de giro en la estética del teatro. ¿Por qué? Pues porque a principios del siglo XX, antes de la guerra civil, había una especie de teatro que se llama el teatro burgués, ¿no? Teatro burgués, que eran una especie de comedias así ligeras, donde se hablaba mucho. em, Eran obras un poco digamos, ligeras, ¿no? Y un autor muy importante allí, en este tipo de teatro, es Jacinto Benavente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa allí? Que llega la guerra y con la guerra, claro, cambia todo, ¿no? Cambia todo en la sociedad, en el país, todo cambia completamente. Entonces, ese tipo de teatro, ese tipo de obras de teatro ya no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Así que después de la guerra civil, este tipo de obras y este tipo de teatro como que ya no funciona, ¿no? Porque la gente tiene problemas diferentes después de la guerra, tienen que solucionar cosas diferentes, ¿no? Ya la sociedad ha cambiado completamente, ¿no? Cambiado el régimen en el país, o sea que ya no cuadra, no se corresponde ese tipo de teatro con la realidad que hay en el país, ¿no? Entonces llega a la escena Antonio Buero Vallejo con la obra Historia de una escalera, ¿no? Que se suele considerar como una especie de impulso, ¿no? De impulso para el teatro, para un cambio en la estética del teatro, ¿no? Así que Antonio Buero Vallejo es un autor que murió en el año 2000, o sea que no hace tanto. Es un autor que cuando era joven participó en la guerra, ¿no? Tenía 23 años cuando participó en la guerra civil, era republicano, luchó, ¿no? Tenía 23 años, o sea, era joven, era como vosotros, ¿no? Era como vosotros y se fue a la guerra a luchar, ¿no? Es impresionante, era muy joven. Lo arrestaron, lo condenaron a la pena a la pena de muerte. Al final no lo mataron, sino que le dieron 7 años de cárcel y al final en el año 46 yo creo que fue indultado. O sea que al final lo dejaron salir de la cárcel, ¿no? Pero impresionante, ¿no? O sea, es una historia tremenda, ¿no? Para una persona tan joven, ¿no? Entonces, Antonio Buero Vallejo en el año 49 estrena, o sea, en el año 49 se representa por primera vez esta obra, Historia de una escalera. Con esta obra él se hace muy famoso, ¿no? La obra tuvo mucho éxito y él se hizo famoso. Y con esta obra empieza digamos, una nueva etapa, una nueva época del teatro español, ¿no? Y se decía que con esta obra reaparece la realidad española en el escenario, ¿no? O sea que realmente es una obra, las obras que siguen también a esta, tratan de los problemas reales que la gente tenía, ¿no? En los años 40 y 50, después de la guerra, ¿no? Entonces, es un teatro, digamos, de compromiso con la sociedad, con los problemas de la sociedad, que intenta también como que inquietar, ¿no? Preguntarse cosas, enseñarle a la gente, ¿no? Cuáles son los problemas.
de la época y de la sociedad. Evidentemente, Antonio Buero Vallejo también tuvo problemas con la censura durante muchos años. Em, llegó a estrenar muchas obras y muchas obras suyas se representaban, pero tenía problemas, ¿no? Tenía problemas con la censura, evidentemente, aunque las obras no son quizá críticas abiertamente al régimen, ¿no? Pero sí que tratan de los problemas de la gente, ¿no? Entonces allí él tenía problemas. Bien, entonces Historia de una escalera es una obra, repito, estrenada en el año 49. Vale mucho la pena leerla o verla. Hay algunas representaciones que se pueden mirar en YouTube si queréis buscarla. Podéis leerla, también se puede leer online. Tenéis el link en el e-learning. Si queréis leerla, vale la pena. ¿Por qué Historia de una escalera? Porque se trata, la historia se desarrolla en una casa, ¿no? Son vecinos de una misma casa que se encuentran en la escalera, ¿no? Que tienen en común y hablan. Pero claro, al mismo tiempo, evidentemente, la escalera es el símbolo de la jerarquía social, ¿no? Y lo que quieren hacer los personajes es subir, porque, claro, viven en un ambiente así un poco feo y pobre, ¿no? Les gustaría tener una vida mejor, ¿no? Y básicamente hay cuatro personajes, dos chicos y dos chicas. Y claro, hay un problema, hay un enredo allí amoroso, ¿no? Quién está enamorado de quién. Ah, pero claro, detrás de eso, ¿no? Detrás de la historia de amor, está el problema de que si una persona es libre y es capaz de influir en su destino, de cambiarlo, ¿no? Mediante sus decisiones y mediante lo que haga, si una persona es realmente capaz de cambiar su destino o no. ¿No? Si tenemos esa libertad y si tenemos esa capacidad, ¿no? Ese es el tema básico de la obra. Si realmente, si cuando nos proponemos algo, si realmente tenemos esa capacidad de conseguirlo. Lo interesante de la obra es quizá la ubicación temporal, porque la obra tiene 3 actos y en el primer acto los personajes son muy jóvenes. En el segundo acto han pasado 10 años, o sea que ya son un poco mayores, ya se han casado y vemos cómo se ha desarrollado también la historia del amor. Y luego en el tercer acto han pasado 20 años más, 20 años. Entonces vemos la historia de los hijos de esos personajes, ¿no? Y no os voy a contar mucho más porque vale la pena leerla o ver la obra y no lo quiero estropear. Entonces, pero es interesante, ¿no? Que entre los 3 actos pasan 30 años, así que vemos cómo se desarrolla la historia, los personajes en el tiempo. Em, bien, entonces esto es Buero Vallejo, Historia de una escalera, que es una obra importante, ¿no? Porque da ese impulso al teatro español, digamos, a cambiar un poco de estética. El otro autor que quiero mencionar es Alfonso Sastre, que todavía sigue vivo, si no me equivoco. Es un autor que nació en el año 26, pero creo que todavía sigue por ahí. Em, Alfonso Sastre sí que tuvo muchos problemas con la censura franquista, porque su teatro era mucho más, quizá más abiertamente crítico, ¿no? Entonces, a veces no podía estrenar las obras. Algunas obras suyas se estrenaban en el extranjero, en Francia, me parece, ¿no? Porque no se podían representar en España. Estuvo encarcelado incluso varias veces durante el franquismo. Y luego siguió teniendo problemas después porque Alfonso Sastre apoyaba la independencia vasca, la independencia del País Vasco, así que allí también tuvo problemas políticos.
Su obra más famosa, más famosa, quizás se llama La Mordaza, que es del año 54. La mordaza en checo significa roubik, o sea que la cosa que nos ponemos, que nos ponen en la boca, ¿no? Si alguien te secuestra, por ejemplo, te la ponen en la boca, ¿no? Roubik, que no es lo mismo que roushka, ¿no? Que nosotros ahora lo que estamos utilizando son las mascarillas, ¿no? Que no es lo mismo que las mordazas. Y esta obra, La Mordaza, es una especie de crítica encubierta, una especie de alegoría del régimen franquista. Es historia de una familia donde hay un padre que es muy despótico, es un padre tirano, ¿no? Toda la familia le tiene miedo hasta que creo que es su nuera que decide rebelarse contra él, ¿no? Porque es un padre así violento y despótico, ¿no? Entonces, claro, esta figura es en realidad como una especie de alegoría de Franco y del régimen franquista, ¿no? Así que es una crítica encubierta, ¿no? Que se puede leer como alegoría. Em, Bien, ¿no? Entonces, solamente ya sé que esto es muy poquito y muy breve, ¿no? Mencionando solamente dos obras, pero vamos, como una especie de introducción, por lo menos algo. Y es importante, ¿no? Que sepáis lo que pasó allí en el Teatro de la Posguerra y que Buero Vallejo y Sastre, ¿no? Dieron ese impulso al teatro español a cambiar de estética después de la guerra. Bien, entonces, después de esta breve introducción al teatro, vamos ahora a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de poesía. En la clase con Juan habéis hablado de la poesía social, representada, por ejemplo, por Blas de Otero o Gabriel Celaya. Y luego de la generación de los años 50, creo que habéis mencionado al poeta José Ángel Valente. ¿No? Esa poesía de los años 50 es esa poesía un poco más filosófica, ¿no? Que ya no tiene el tema social tan claro o no es tan abiertamente social, ¿no? Ya está mezclada más con otros temas y digamos, tiene un acercamiento más filosófico a los temas. Entonces aquí, aquí me incorporo yo y tomo los siguientes temas de la poesía, que es la poesía de los novísimos y de los postnovísimos. Entonces, después de los años 50, llegan los años 60, claro, y cambia otra vez la estética. Eh, y aquí tenemos muchos representantes de esa estética nueva y que vamos a explicar en qué consiste. ¿Por qué se llama esa estética o por qué se llama a ese grupo de poetas los novísimos? Eh, la palabra viene del título de una antología que se publicó en el año 70, ¿no? O sea, en 1970 se publicó una antología que recogía poemas escritos durante los años 60, ¿vale? Así que son poemas escritos durante los años 60 y la antología se publica en el año 70. Y la antología se llama Los 9 novísimos poetas españoles, los 9 novísimos poetas españoles. Y de allí viene la palabra novísimos, ¿no? Entonces, a toda esa generación de poetas que tienen esa estética nueva, luego se les empezó a llamar los novísimos, ¿vale? Y la palabra viene del título de la antología. La antología no la hicieron ellos, no la hicieron los poetas, sino que la hizo un crítico que se llamaba José María Castellet, que era un crítico famoso que hacía antologías. Había hecho también una antología de poesía social, entonces luego decide recoger
poemas que le parecían interesantes y que le parecía que anunciaban una estética nueva, ¿no? Entonces recoge estos poemas de revistas, muchos de ellos eran poemas publicados en revistas, diferentes revistas de literatura, y hace la antología y la llama así, ¿no? Le da ese título. Entonces, a partir de allí, esa antología se hizo muy famosa y se la considera muy importante, ¿no? Para esa nueva estética. Bien, entonces, digo nueva estética, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa estética nueva? Es una poesía también filosófica muchas veces, pero es que es como si fuera más moderna. Por ejemplo, les gustaba mezclar los temas sí, los temas o la cultura alta y baja, ¿no? Lo que se consideraba como cultura alta y cultura baja. Por ejemplo, hacen referencias a muchos escritores, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, a Cervantes, a poetas americanos, a muchas cosas, ¿no? Y esto para ellos tiene el mismo valor artístico que, por ejemplo, películas, ¿no? Mencionan muchas veces a películas, actores, no sé, series, cosas de la televisión, ¿no? Y no consideran una cosa como más alta, como una cultura mejor, y la otra cosa como una cultura peor. No, no, no hacen esa diferencia, ¿no? Lo consideran todo como a mismo nivel y lo mezclan en los poemas, ¿no? O sea que en una línea, en un verso, se pueden referir a Cervantes y en el verso siguiente se pueden referir a un actor que sale en la tele, ¿no? Y todos son referencias culturales. Y no distinguen entre la cultura alta y baja, ¿no? Por así llamarlo de alguna forma. O sea que eso podemos decir que significa una ruptura en la jerarquía cultural, ¿no? No hay jerarquía cultural para ellos, ¿no? No, no es mejor leer a Cervantes que leer, no sé, que leer, por ejemplo, una novela bestseller, ¿no? No significa que una cosa es mejor y la otra peor, ¿no? Rompen a la jerarquía cultural. Esto es muy típico de toda la literatura posmoderna, ¿no? Esa ruptura de las jerarquías y esa mezcla de cosas. Otro rasgo muy típico de la estética de los novísimos es la intertextualidad. Les encanta jugar con referencias a otros textos. Citan a autores, citan a poetas, citan a escritores, ¿no? Textos. A veces son referencias o a veces son citas directas, toman un verso o toman una frase, toman una expresión prestada de alguien. A veces lo dicen, a veces no lo dicen, depende, ¿no? Pero es todo ese juego intertextual, ¿no? Eh, con otros textos que existen. Eso también es muy, muy típico para la literatura postmoderna, ¿no? Em, Otro rasgo es un cierto culturalismo, a veces se dice, ¿no? Culturalismo, o sea que hacen muchas referencias, ¿no? Ya lo he dicho, a escritores, pero también no sé, a películas, a obras, al teatro, a la mitología, por ejemplo. Entonces, para leer este tipo de poesía hay que saber muchas cosas, ¿no? Hay que conocer muy bien la cultura europea occidental, ¿no? Porque ellos se refieren a muchas de estas cosas, ¿no? También se habla a veces o se dice que la poesía de los novísimos es decadente, ¿no? Que tiene una estética decadente, que les gusta lo decadente, ¿no? Un poco lo bohemio, sí, quizá lo bohemio. Y también se habla a veces del venecianismo de esta poesía. Venecianismo viene de Venecia, ¿no? O sea, de la ciudad de Venecia. Y esto es curioso.
a veces los poemas están ubicados en Venecia, hay muchos, y se habla de los palacios de Venecia, de los canales de Venecia, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué Venecia, no? Venecia es maravillosa, ¿no? Los que habéis estado lo sabéis. Y claro, Venecia es una ciudad decadente porque por la presencia del agua, ¿no? Siempre está un poco sucia, siempre está un poco húmeda, los edificios siempre están un poco tocados, rotos, ¿no? Y claro, Venecia fue muy importante a finales del siglo XIX. Había muchos artistas que iban a Venecia. Uno de ellos, por ejemplo, Ezra Pound. Ezra Pound es un poeta, era un poeta americano de finales del siglo XIX y él estuvo en Venecia y murió en Venecia. Ezra Pound está enterrado en Venecia y los poetas, los novísimos, citan bastante a Ezra Pound, ¿no? Eh, ¿Quién más? Stravinsky, el compositor ruso, estuvo en Venecia y está enterrado en Venecia. Wagner estuvo en Venecia y murió en Venecia, ¿no? Así que muchos poetas del final del siglo XIX, principios del XX, estuvieron en Venecia. O sea que Venecia tiene toda esa, como una especie de leyenda, ¿no? Detrás. Bien, entonces estos son así brevemente la, la estética de los novísimos y ahora vamos a ver quiénes son. Bien, perdón, hoy tengo problemas técnicos. Bien, seguimos, ¿no? Entonces ahora hemos explicado la estética, los rasgos de la estética y ahora vamos a decir quiénes somos, quiénes, no nosotros, sino ellos, quiénes son, ¿no? Los novísimos. Em, No hace falta que quizá que os aprendáis a los 9, ¿no? Voy a mencionar los 4 que quizás son los más importantes o los más famosos. Bien, uno de ellos, quizá el más famoso, es Pere Gimferrer. Pere Gimferrer. ¿Por qué se llama Pere y por qué el apellido se lee Gimferrer? Pues porque es catalán. Pere en catalán es Pedro, ¿no? O sea, Pere Gimferrer. Y Pere Gimferrer escribe poesía tanto en español como en catalán. Em, ¿No? Y Pere Gimferrer sigue vivo, sigue por allí, sigue escribiendo, es muy interesante. En YouTube, por ejemplo, tenéis muchas conferencias o muchas entrevistas con Pere Gimferrer. Si os interesa, lo podéis buscar. Otro representante de los novísimos, Ana María Moix. Una poeta también, también es catalana o era catalana, yo creo que murió hace un par de años, no mucho. Eh, También tiene novelas, Ana María Moix, pero creo que es más conocida como poeta. Otro representante, Leopoldo María Panero. Este es muy famoso, quizá más que por su poesía, quizá más por la relación que tenía con la familia. Leopoldo María Panero venía de una familia de poetas, su padre era poeta. Y a lo mejor Juan lo mencionó, no estoy segura, pero quizás sí. Su padre era poeta de la generación del 36, era una generación afín a Franco. eh, ¿No? Y los hijos, ¿no? Los hijos que tenía, tenían una relación así extraña con él, se reían un poco del padre. Y Leopoldo María Panero de los hijos, era el más conocido, ¿no? Y poeta. Eh, Leopoldo María Panero tenía muchos problemas psicológicos, ¿no? Y la verdad es que acabó en un manicomio y murió en un manicomio, ¿no? O sea que tenía, bueno, estaba loco, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Murió en un manicomio. eh, ¿No? Y hay un documental muy famoso sobre esta familia, sobre la familia Panero, ¿no?
Hay un documental muy famoso que se llama El Desencanto, eh, que bueno, os lo recomiendo si queréis mirarlo. Es muy interesante, ¿no? Y os da un poco la imagen de esa familia y también de toda la sociedad, ¿no? Española, ¿no? En esa época. Y quizá otro nombre, Guillermo Carnero, que era profesor, filólogo y historiador, y era experto en el siglo XVIII. Y, y creo que eso se ve en su poesía, porque su poesía es muy refinada, es muy esteticista, digamos, ¿no? Así que vamos a leer ejemplos, así que lo vamos a ver, ¿vale? Así que yo creo que basta con estos 4 representantes: Pere Gimferrer, Ana María Moix, Leopoldo María Panero y Guillermo Carnero, eh, los representantes de los 9 novísimos poetas españoles. Y vamos a leer algunos ejemplos que os he mandado. Vamos a leer, os he mandado 3 poemas de los novísimos, para que veáis un poco de qué va la cosa. Los poemas en realidad son muy diferentes entre sí, ¿no? Lo cual, claro, es extraño, ¿no? Porque todos esos autores pertenecen a la generación de los novísimos, pero es verdad que cada uno de ellos se escribía de una manera muy diferente, ¿no? O sea que no es una estética, no es una estética estrecha y estricta, ¿no? Como lo es, por ejemplo, quizá el modernismo, ¿no? Donde sí que los poemas son muy, muy parecidos entre sí, ¿vale? Entonces, esto es mucho más amplio y hay diferencias muy grandes, ¿no? Entre un poeta y otro. Así que no hay que entender a los novísimos como una generación con unas reglas o unas características estéticas dadas estrictamente, ¿no? Es una cosa mucho más libre y mucho más ancho, mucho más amplia, ¿no? Así que vamos a leer los ejemplos y yo creo que lo vais a ver claramente. El primer ejemplo es un poema de Pere Gimferrer del libro La muerte en Beverly Hills, del año 67, y el poema simplemente tiene un número, ¿no? Es el número 4. Así que vamos a leerlo. Llevan una rosa en el pecho los enamorados y suelen besarse entre un rumor de girasoles y hélices. Hay pétalos de rosa abandonados por el viento en los pasillos de las clínicas. Los escolares hunden sus plumillas entre uña y carne y oprimen suavemente hasta que la sangre empieza a brotar. Algunos aparecen muertos bajo los últimos pupitres. Aquí nos paramos. Este poema, ¿no? Es curioso. Es un poema, yo creo que ya empezáis a entenderlo. Es un poema hecho con la estética de collage, ¿no? Porque son escenas que no tienen mucho que ver, ¿no? O que aparentemente no tienen nada que ver. Eh, Son como si fueran miradas, ¿no? Del poeta hacia una cosa, otra cosa diferente. Son como escenas aleatorias de la vida, ¿no? O observaciones de la vida, ¿no? No hay ninguna historia detrás. Son como ojeadas, ¿no? Como cuando uno echa ojeadas por la calle, ¿no? Y ve primero esto, luego es otra cosa, ¿no? Y son asociaciones también, ¿no? Funcionan con asociaciones. Aquí creo que es bonito mirar cómo las escenas, ¿no? Que aparentemente están separadas y no hay ninguna relación entre ellas, pues yo creo que si miramos muy bien el poema, si miramos muy bien el texto, se pueden descubrir cosas, ¿no? Que unen, ¿no? Que unen los párrafos, que unen los diferentes párrafos del poema. Por ejemplo, en el primer párrafo se dice entre un rumor de girasoles, ¿no? Girasol es una flor, ¿no? Slunečnice. Entonces el siguiente
empieza con pétalos. Hay pétalos de de rosa abandonados, ¿no? O sea que son flores, una flor, otra flor, ¿no? Un girasol y una rosa, ¿no? Y así pasamos de un párrafo a otro. Esparcidos, abandonados por el viento en los pasillos de las clínicas, ¿no? Aquí se habla de clínicas. Luego habla de una escuela. Los escolares hunden sus plumillas entre uña y carne, etc. Y luego dice, algunos aparecen muertos bajo los últimos pupitres, ¿no? Entonces, aquí quizá podríamos relacionar la clínica, ¿no? Una clínica, un hospital, con la muerte, ¿no? Entonces aquí también entre el segundo y el tercer párrafo del poema puede existir una relación. Luego sigue diciendo, estaré enamorado hasta la muerte, ¿no? Otra vez, seguimos con la muerte. Y temblarán mis manos al coger tus manos, y temblará mi voz cuando te acerques, y te miraré a los ojos como si llorara. Los camareros conocen a estos clientes que piden una ficha en la madrugada y hacen llamadas inútiles, cuelgan luego, piden una ginebra, procuran sonreír, están pensando en su vida. A estas horas la noche es un pájaro azul, ¿no? Entonces aquí se puede relacionar el llanto, ¿no? Te miraré a los ojos como si llorara, ¿no? Con luego la sonrisa, ¿no? Los clientes intentan sonreír. ¿Pero por qué intentan sonreír? Porque en realidad en el fondo están tristes, ¿no? O sea que allí también hay una asociación, ¿no? Entre el llanto, la tristeza y el intento de sonreír. Luego, esto es interesante, ¿no? A estas horas la noche es un pájaro azul. Pájaro azul, eso parece una referencia al modernismo, ¿no? Empieza a hacer frío y las muchachas rubias se miran temblando en los escaparates. Un chorrear de estrellas silencioso se extingue, ¿no? Entonces aquí podemos asociar la noche con que empieza a hacer frío, ¿no? Allí hay también una asociación. Y luego sigue, luces en un cristal espejeante copian el esplendor lóbrego de la primavera, sus sombrías llamaradas azules, sus flores de azufre y de cal viva, el grito de los ánades llamando desde el país de los muertos. Bueno, entonces aquí también hay asociaciones, ¿no? Entre el escaparate en el que se miran las muchachas, ¿no? Y luego el cristal espejeante, ¿no? O sea, un cristal como espejo, ¿no? Las muchachas se miran en un escaparate como si fuera un espejo y luego en el párrafo siguiente también se habla de un espejo, ¿no? O sea que es un poema hecho con una técnica de collage. Son escenas aleatorias, ¿no? Que nos describe el poeta, pero yo creo que si se mira bien podéis descubrir que hay relaciones entre estos párrafos, ¿no? Y yo creo que es bastante divertido intentar descubrir esas relaciones. Así que podéis intentarlo también. A lo mejor descubrís otras cosas que yo, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Perfectamente posible. Bien, el siguiente poema es de Guillermo Carnero, del libro Dibujo de la Muerte, del año 67 también, y el poema se llama Embarco para Citerea. Y aquí ya empieza empezamos a jugar con las referencias culturales. Citerea es una isla griega que ahora se llama Kithire, me parece, o algo así. Y es una isla griega asociada con Afrodite, con la diosa de amor, ¿no? Que era una isla dedicada en la Grecia antigua a la diosa del amor, Afrodite. ¿No? Así que hay que, hay que saber esto para entender mejor o más fácilmente el poema. Quizá no lo voy a leer entero, pero solamente un trozo para que veáis de qué va. Hoy que la triste nave está al partir, con su espectacular monotonía, quiero quedarme en la ribera, ver confluir los colores en un mar de ceniza, y mientras tenuemente tañe el viento las jarcias y las crines de los grifos dorados, oír lejanos en la oscuridad los remos, los fanales y estar solo.
Muchas veces la vi partir de lejos, sus bronces y brocados y sus juegos de música, el brillante clamor de un ritual de gracias escondidas y una sabiduría tan vieja como el mundo. Bueno, aquí lo podemos dejar. Eh, ya hemos dicho, ¿no?, que Guillermo Carnero era filólogo y era especialista en el siglo XVIII. Y yo creo que aquí se ve bastante bien, ¿no? Porque este poema es muy estético. Recuerda mucho al modernismo, si os fijáis y si os acordáis, ¿no? Porque se habla de naves, de mares, hay muchos colores, em, cosas preciosas incluso, bronces, brocados, grifos dorados, se habla de música, ¿no? O sea, es un poema muy estético que recuerda mucho a modernismo. Ah, y bueno, ¿de qué va, no? Va del amor, ¿no? O sea, los que se enamoran, los enamorados, los amantes, están en la nave que parte hacia la isla de Afrodite, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Los que están enamorados es como si estuvieran embarcados en esa nave, ¿no? Van a la isla, van a la isla del amor, ¿no? Y él dice, hoy que la nave está al partir, dice, eh, quiero quedarme en la ribera y estar solo. O sea, yo no quiero embarcarme, no quiero enamorarme, no me quiero ir a la isla del amor. No, es una especie mm, de expresión no sé, no me sale la palabra en español, una especie de quizá expresión de rechazo hacia el amor, ¿no? Quizá por alguna decepción o algo así, ¿no? Rechaza el amor, no quiere embarcarse en la nave. ¿No? Entonces, como veis, ya aquí se ve que entre el poema de Pere Gimferrer y de Guillermo Carnero no hay mucho parecido, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Por eso decía yo que la estética de los novísimos es una estética muy amplia, ¿no? Que abarca muchas cosas. Son muy diferentes los poetas entre sí. Y el último que tenemos, que es totalmente otra cosa, es un poema de Leopoldo María Panero, del libro Narciso en el acorde de las flautas del año 79. Y el poema se llama Mancha azul sobre papel. Y dice, leí mucho y no recuerdo nada. Y este verso me encanta. Leí mucho y no recuerdo nada, ¿no? Espero que esto no sea el resumen de vuestra experiencia de las clases de literatura, ¿no? Leí mucho y no recuerdo nada. Leí mucho y no recuerdo nada. Y en la habitación del fondo, mi madre se pudre, es un pez. El palacio de la locura está lleno de animales verdes, con motas anaranjadas como ácidos y cubierto de polvo. Entra, ven. Es muy extraño, ¿verdad? Es muy raro. O sea, que primero habla de la lectura, luego dice, en la habitación al fondo, allí lejos, está mi madre y se pudre, y mi madre es un pez, ¿no? Es rarísimo. Luego habla de unos animales verdes, ¿no? Que están en el Palacio de la Locura, ¿no? Así que esto son imágenes muy chocantes, ¿no? Que crea aquí Panero, que es muy difícil de entender, ¿no? Este tipo de poesía. Y esto, si os acordáis de la última clase, esto recuerda muchísimo al surrealismo. Esto es como si fuera surrealismo, ¿no? Como si fuera una vuelta al surrealismo. Y vamos a leer otro poquito. No me acuerdo de ti, Pere, decía. Creo lo contrario. Pound, sin talento. A Paz le gustó mucho. Moscas vuelan alrededor del árbol. Aquí, típico, ¿no? Típico juego intertextual, típico juego de referencias. Pere, ese Pere es Pere Gimferrer, ¿no? Se refiere a otro poeta, ¿no? De su misma generación. Luego dice, Pound sin talento se refiere a Ezra Pound, el poeta americano.
Paz, ¿no? El Octavio Paz, el poeta mexicano, ¿no? O sea, que está jugando con las referencias literarias y culturales. Y luego dice, oh, yo también devoro moscas. A veces me atraganto. Tantas hay, crudas, sí, que no resisten la cocción. ¿No? O sea, que de repente habla de moscas, ¿no? Y luego hay un paréntesis y hay una referencia a un libro francés, ¿no? Y luego sigue diciendo, los senos del niño enormes y caídos, qui scribit beslegit, ¿no? Y el poema sigue, esto no es el final, es un poema muy largo, ¿no? Esto es solamente un trozo, ¿no? Así que esto, claro, es un poema muy loco, muy difícil de entender. A mí, a veces en clase me gusta preguntar, que claro, ahora no podemos discutir, ¿no? Qué pena, pero a veces en clase me gusta preguntar si esto todavía es poesía, ¿no? Porque claro, es un texto muy, muy raro, ¿no? Que se entiende muy mal, ¿no? Y que francamente es difícil sacar algo de allí, ¿no? De un texto así, ¿no? Así que a veces me gusta preguntar y discutir si esto todavía es poesía, ¿no? O si justo por ser tan raro, justo por eso es poesía, ¿no? Bien, esto lo dejo para que lo consideréis en casa si queréis. Bien, entonces con estos tres poemas yo creo que veis bastante bien de qué va la estética de los novísimos. Repito que tenéis que tener en cuenta que son poetas muy, muy diferentes entre sí, que sí es verdad que tienen algunos rasgos en común, que hemos dicho, pero que que son muy diferentes. Bien, y la clase ya se está alargando, así que ya voy rápido y solamente digo rápidamente lo que pasa después, ¿no? Después de la estética de los novísimos, que son años 60-70. Pues luego hay otra vez un giro, ¿no? Que siempre pasa esto en la literatura, ¿no? Hay un giro en la estética en los años 80 y 90 y ese tipo de poesía a veces se llama la poesía o la estética de los post-novísimos. También a veces se dice poesía de nueva sentimentalidad. Y aquí el representante quizá más famoso y más destacado es un poeta que se llama Luis García Montero, que era profesor de literatura en la Universidad de Granada, que no sé si todavía sigue enseñando, no lo sé, pero es profesor de literatura, ¿no? Y un poeta muy famoso. Entonces, ¿qué pasa allí, no? Pues hay un cambio de estética y se va a lo totalmente opuesto, ¿no? Se trata de una poesía completamente contraria, ¿no? Los novísimos son muy refinados, muy esteticistas, con referencias culturales muy complejas. Pues la estética de los postnovísimos en los años 89 es totalmente lo contrario. Un lenguaje sencillo, lenguaje como civil, ¿no? No es un lenguaje poético, es un lenguaje como normal, como hablamos, ¿no? Todos. Eh, Temas muy cotidianos, escenas muy cotidianas, ¿no? O sea que es completamente lo opuesto. Y creo que es interesante. A mí personalmente me gusta más este tipo de poesía que la poesía de los novísimos, ¿no? Yo prefiero, pero eso estoy hablando de gustos, ¿no? Personales. Yo prefiero este tipo de poesía más sencilla, ¿no? Que la poesía más refinada. Así que os mando el poema de Luis García Montero que se llama Mujeres. Vamos a leerlo y vais a ver que es completamente otra cosa. Mujeres. Mañana de suburbio y el autobús se acerca a la parada. ¿No? O sea que esto es la introducción al poema. Y ya aquí tenemos una escena muy diferente. Estamos en un suburbio de una ciudad, ¿no? Que suelen ser lugares muy poco de moda.
para decirlo, y estamos esperando el autobús en una parada. O sea, una situación completamente cotidiana y muy poco poética. Y sigue. Hace frío en la calle, suavemente, casi de despertar en primavera, de ciudad que no ha entrado todavía en calor. Desde mi asiento veo a las mujeres, con los ojos de sueño y la ropa sin brillo, en busca de su horario de trabajo. O sea que el poeta está dentro del autobús observando a la gente, a las mujeres que están en el autobús con él. Suben y van dejando al descubierto en los cristales de la marquesina un anuncio de cuerpos escogidos y de ropa interior. Las muchachas nos miran a los ojos, desde el reino perfecto de su fotografía, sin horarios, sin prisa, obscenas como un sueño bronceado. Esto me gusta, es interesante el contraste que hay aquí entre las mujeres que se suben al autobús y van al trabajo, tienen sueño porque no han dormido bien o porque han madrugado y van a trabajar, no son glamurosas, digamos, y las mujeres que están fotografiadas en un anuncio de ropa interior. Las modelos, ¿no? Que siempre son perfectas, bronceadas, con cuerpos perfectos, ¿no? Y las fotografías son como si fueran sacadas en un mundo ideal, ¿no? Donde todo el mundo es guapo, todo es bonito, ¿no? Entonces hay ese contraste, el poeta describe aquí ese contraste, ¿no? Que hay entre esos dos mundos. Yo me bajo en la próxima, murmuras. Me conmueve el recuerdo de tu piel blanca y triste y la hermandad humilde de tu noche, la mano que dejaste olvidada en mi mano, al venir de la ducha, hace solo un momento, mientras yo me negaba a levantarme. Aquí nos damos cuenta de que el poeta está con una mujer, ¿no? Su amante, que están juntos en el autobús y que han pasado la noche juntos. Que tengas un buen día, que la suerte te busque en tu casa pequeña y ordenada, que la vida te trate dignamente, ¿no? Entonces se despiden porque la mujer se baja en una parada, va a lo mejor al trabajo, ¿no? Entonces la última estrofa es la despedida, ¿no? Que tengas un buen día, que a lo mejor lo dice en voz alta para despedirse de ella y luego añade que la suerte te busque en tu casa pequeña y ordenada, que la vida te trate dignamente. Que puede ser solamente ya un pensamiento, ¿no? Ya un deseo interior, ¿no? Así que con este único poema, perdón, creo que podéis tener una idea bastante clara, ¿no? Del cambio de la estética en los años 80 y 90 y que realmente este tipo de poesía es completamente opuesto, ¿no? A la poesía de los novísimos. Así que depende de lo que vosotros preferís, ¿no? Si os gusta más una cosa u otra. Bien, pues al final la clase es un poco larga, así que aquí lo dejo. Em, Os doy muchas gracias por haber seguido estas clases online conmigo, por haber hecho las tareas y por haber participado. Creo que este semestre ha sido difícil para todos nosotros y realmente lo considero como una pequeña victoria que hemos llegado todos al final, a la última clase. No olvidéis de mandarme vuestros comentarios de texto y vuestros diarios de lectura hasta el 28 de mayo y intentad prepararos bien para el examen que será online y que os mandaremos con Juan las preguntas en las fechas y en las horas dadas, ¿no? Vamos a poner las fechas y las horas de los exámenes en Stack, así que os podréis inscribir. Bien, así que esto es todo por hoy y por este semestre. No nos veremos en el examen, así que eso es un poco triste, ¿no? Hacerlo todo a distancia. Así que bueno, no sé cuándo nos veremos, a lo mejor después de las vacaciones, ¿no? Es increíble eso. Bien, bueno, pues que tengáis mucha fuerza y mucho ánimo para estudiar ahora y que tengáis suerte en los exámenes, ¿vale?
Así que muchas gracias por todo durante todo el semestre. Hasta luego.